Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Organizaciones vecinales de la ciudad de Buenos Aires realizarán este sábado un festival para reclamar la construcción de una plaza en el terreno del microcentro ubicado junto al monasterio de Santa Catalina. Esto es propiedad de la iglesia mormona que busca destinarlo a la construcción de su primer templo en la ciudad. Por ello estamos en comunicación con Mauro Sbarbati, colaborador de Basta de Demoler. Hola Mauro, ¿cómo estás? Acá te saluda Mailén desde Eso que Falta. Hola, ¿cómo va? Gracias por prestarle atención a este tema. Gracias a vos por estos minutos con nosotras. Contanos un poco de qué se trata el Plazapalooza y cuál es el centro del reclamo, Mauro. Bueno, mira, mañana vamos a organizar, como bien vos dijiste, un Plazapalooza. Van a venir un montón, 2 o 3 artistas a cantar y a tocar música. Y además van a venir mucha otra gente a explicar por qué debería haber una plaza para el microcentro, una arqueóloga, arquitectos, vecinos del barrio y un montón de gente, porque básicamente lo que estamos reclamando es que el lote que está al lado del monasterio de Santa Catalina, que está históricamente vacío desde hace muchísimo tiempo, desde principios del siglo XX, bueno, lo que estamos reclamando es que en ese lugar se haga una plaza, porque antiguamente estaban las dependencias de servicio, el jardín y el camposanto, claro, de monjas y esclavos afrodescendientes que vivían ahí en el monasterio. O sea, todas las monjas de clausura que estuvieron desde 1745 en adelante, se supone que están enterradas atrás de lo que sería la iglesia de Santa Catalina. Para que se den una idea, cuando uno está subiendo desde el Bajo Porteño por Córdoba hacia el centro, antes de llegar a Galerías Pacífico, hay medio lote que está vacío históricamente, no es de ahora. La torre que se construyó al lado es una torre que se hizo en los años 70 durante la dictadura militar para recibir a los militares para recibir a los turistas, de la última, sí, del mundial, de la última dictadura. ¿Sí? Y lo que sucede es que ese terreno históricamente está vacío porque no se lo pueden vender a nadie porque tiene ese montón de restricciones. Está al lado de un monumento histórico nacional. La justicia en 2016 a Basta de Demoler y a los vecinos les dio la razón para que no se pueda construir en ese lugar torres, porque lo que querían hacer en el 2011 es construir varios subsuelos de estacionamientos, y una torre de 22 pisos que ocupase toda la manzana, muy parecida a la que está ahora al lado, y eso hubiese hecho que primero construir subsuelos al lado de un edificio de 1745. Y después el monasterio no está hecho con ladrillos industriales y cocidos como en un horno industrial como los que conocemos nosotros, sí, sino que son de menor calidad y a eso le tiene que dar constantemente el sol y el aire. Y esa es una de las razones por las cuales en el 2016 el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón a los vecinos y les dictaminó que no se podía construir un edificio más alto de lo que es el actual monumento, o sea, 16 metros de altura. Entonces, el lote está históricamente vacante, va pasando de manos de un lado al otro, porque cada vez que aparece un proyecto nuevo, todos los vecinos se tiran en contra y nadie quiere tener una torre ahí, más allá de la que ya hay desde los años 70 de la última dictadura militar, pero el gobierno de la ciudad, en vez de hacer caso a lo que piden los vecinos, siempre le está habilitando. En este momento están trabajando en un prepermiso, un estudio de prefactibilidad para construir un templo mormón, que como templo es muy raro porque tiene 15 pisos, sí, varios subsuelos, y una plaza privada para ellos, y lo que nosotros estamos pidiendo es una plaza pública para todos. Después de la pandemia y del calentamiento global, creo que no hay nada que le venga mejor al microcentro porteño que una plaza, y lo último que le vendría bien es una torre más que vaya a estar vacía y todo lo demás. Pero además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ese monasterio de 1745, en 1807 fue tomado por las invasiones inglesas, recuperado por el regimiento de Patricio, y es el bautismo de fuego del regimiento de patricios. ¿Se entiende? Claro. Funcionó como hospital momentáneo durante ese momento. Entonces, por ejemplo, en la calle Reconquista, esto está en las esquinas de Avenida Córdoba y Reconquista,
tiene su nombre debido a todas estas invasiones inglesas, y justamente ahí es donde se dieron las cosas. Entonces, ese lugar, esa media manzana que está vacía, no hay otra explicación por la cual media manzana en el microcentro porteño esté vacía, porque realmente no se puede construir. Tiene un montón de limitaciones. No se puede hacer una torre, no se puede hacer un templo de 15 pisos al lado de un templo de 1745. No es nada en particular contra la comunidad mormona ni nada por el estilo, pero este reclamo, principalmente de Basta Demoler, ya tiene más de 15 años y ya viene desde los 70 y muchísimo antes también. Entonces, que el gobierno de la ciudad, por un lado, esté todo el tiempo anunciando planes para inclusive expropiar terrenos para construir nuevas plazas, y en esta oportunidad ya es el tercer proyecto que aparece para construir torres y la justicia les dice que no, hay un proyecto de ley en la legislatura para tratar su expropiación. Entonces no se entiende por qué todo el mundo sigue insistiendo y se siguen haciendo los tontos con que en ese lugar se puede construir. Realmente se han comprado un problema. Claro. Y además hay que tener en cuenta que una expropiación no sería por una torre de 22 pisos o de 15 pisos por la que quieren hacer, sino que es por 16 metros de altura o 4 metros de altura, que es lo que actualmente tiene el monasterio. O sea que el precio sería totalmente inferior a lo que cualquiera de nosotros estaría pensando. Claro. ¿Sí? Sí, está clarísimo. Lo que está clarísimo también es que es un conflicto que lleva muchísimo tiempo, que vos decías, pasó por la justicia, por la legislatura, pero lo que queríamos preguntarte también es en qué punto estamos hoy con este reclamo en términos de la justicia. ¿Cuál es el obstáculo que se está ahora llevando adelante que impide concretar la plaza, ya que hay tanto avance, digamos, en términos legislativos? Mira, los proyectos de ley desde el 2016, que el Tribunal Superior de Justicia anuló las torres en ese lugar, están siendo trabajados en la legislatura porteña. Pero los partidos políticos expresan en los medios interés por expropiar terrenos para construir plazas, por la emergencia climática y por todo lo que ya sabemos que se necesitan parques en la ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo, cuando los proyectos de ley los tienen en su oficina, ninguno los trabaja. Los que están todo el tiempo impulsándolos son los vecinos. Entonces, dejan que el tiempo pase para que aparezca un proyecto nuevo. Claro. Esto es falta de decisión política. La legislatura porteña la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura porteña solamente se reunió una vez en el año. El resto del año estuvieron todo el tiempo están con las elecciones y la campaña y qué sé yo qué cosa. Entonces, no nos queda otro, los vecinos, que pedirle a la gente que directamente llamen por teléfono o se comuniquen en las redes sociales con todos los legisladores que puedan y pidan la plaza, porque no puede ser que ni siquiera trabajen en la legislatura, ni siquiera hacen este reclamo por la plaza, ni siquiera es por la plaza. Hay otros 14 pedidos de plaza muy similares por otras organizaciones vecinales. Ya es directamente una tomada de pelo hacia los vecinos de ese lugar. Sí. Así que lo único que se necesita es un proyecto de expropiación. En este momento están haciendo trabajos de cateo en el lugar, estudios de suelo para ver qué es lo que encuentran y cómo justifican construir un edificio ahí. Pero realmente hay que hacer una verdadera excavación arqueológica, estudiar todo lo que hay en el lugar, porque, insisto, hay monjas enterradas de 1745 hasta el siglo XX atrás de la iglesia de Santa Catalina, abajo del cementerio. Y también hay esclavos afrodescendientes, que son es la gente que vivía en esa época en la ciudad de Buenos Aires, antes del siglo XX. El monasterio no lo construyeron tanos constructores como de una empresa constructora, sino que lo construyeron negros en 1745, que era la gente que trabajaba en la construcción, y toda esa gente está enterrada alrededor del monasterio. Es antes de que existiesen los cementerios. Los cementerios empiezan a aparecer después de la fiebre amarilla y se rodean con un muro. En este caso están alrededor del monasterio. Claro. Entonces nada, lo que le pedimos a la gente es que nosotros vamos a estar haciendo este reclamo ahí en la calle Resistencia Reconquista, y Córdoba, el sábado a las 3 de la tarde. Va a haber números musicales, va a haber gente contando qué es todo esto de las torres, de las no torres, de cómo se podría construir la plaza, del yacimiento arqueológico. Pero también lo que le pedimos a la gente común y corriente es que le pida una plaza para el microcentro a todo funcionario que tengan a mano, inclusive a los legisladores porteños, porque, como te digo, solamente se reunieron en la legislatura una vez en la Comisión de Planeamiento Urbano en todo el año. Claro. El resto del tiempo estuvieron de campaña.
Bien, mencionabas todas las cuestiones históricas vinculadas al monasterio y a ese terreno que está vinculado al monasterio precisamente. ¿Ustedes cómo creen desde Basta de Demoler que se podría integrar esa historia a la construcción de esta plaza que tan necesaria es en el microcentro porteño? Bueno, mirá, primero hay que hacer, este tipo de lugares sirven para recordar la historia. Es súper importante el bautismo de fuego del regimiento de patricios, y más en un momento con tan poca soberanía. Inclusive esta semana se estuvo discutiendo qué se hacía con el propio regimiento de patricios, que está en Palermo, si se vendía o no. Esto es muy parecido. Sí. También hay que tener en cuenta que alrededor está el rectorado de la UBA, el propio monasterio, el UCEMA, el Centro Cultural Borges. Entonces toda esa plaza serviría para integrar toda esa gente que son instituciones educativas, instituciones culturales, y que por supuesto que les vendría bárbaro. Y además es parte de la historia de la ciudad. O sea, esos lugares, el centro porteño antes era todo colonial y prácticamente no ha quedado nada. Entonces esto del monasterio es monumento histórico nacional, es de la época colonial y debería ser conservado así como está. Entonces todas estas cosas son parte de la historia y uno las lee a medida que va recorriendo la ciudad. Si van a construir una torre, o sea, en 2016 ya le ganamos el juicio contra las torres, y si las torres hubiesen sido construidas, el monasterio, que tiene 3 pisos, hubiese quedado totalmente tapado con una torre de 20 metros alrededor. Y además es lo que más necesitamos para la gente. O sea, el centro está abandonado. Hay que hacer toda una política para que se vuelva a reconvertir y la gente vaya a vivir ahí. ¿Qué más quiere y qué más necesita la gente que una plaza en el microcentro? ¿Qué van a hacer? ¿Una torre para dejarla vacía? Claro. ¿Dónde va a ir a respirar un poco de aire toda esa gente? Y no solamente para la gente que vaya a vivir, sino para la gente que va a trabajar ahí. Ya el monasterio es un oasis. Vos vas al monasterio, entrás, hay un restaurante adentro, hay actividades dentro del propio monasterio. No sé, realmente es todo un disparate todo esto que está pasando. Y es algo que realmente le vendría muy bien al centro y a todo el lugar. Nosotros no queremos entorpecer a nadie ni molestar a nadie. Las expropiaciones se hacen a través de una evaluación del Banco Nación. Sí. Se le devolvería la plata al comprador. Pero bueno, el lote, nada, está históricamente vacío porque no tiene un montón de restricciones. No se podría construir todo lo que ellos necesitan. Y por eso siempre aparece alguien que proyecta algo y después desaparece. Entonces, para que esto se termine y se solucione, hay que hacer una plaza y listo. Una plaza donde se pueda interpretar qué es lo que sucedió, una plaza donde se pueda apreciar mejor el monasterio, una plaza donde se pueda contar mejor la historia. Nada, nos parece súper importante, así que esperamos que un montón de gente nos acompañe. Sin dudas. Mauro, saliendo de microcentro, ¿hay algún barrio en particular de la ciudad de Buenos Aires que les preocupe especialmente hoy por la cantidad o el tipo de demoliciones o construcciones que se están haciendo? Sí, mira, gracias por preguntar. Nosotros, además de trabajar en este caso concreto, al lado del monasterio de Santa Catalina de Siena, solemos advertir o trabajar en políticas de conservación del patrimonio arquitectónico. Hay un montón de leyes que ya existen para proteger el patrimonio, pero lo que sucede es que indiscriminadamente y prácticamente sin consultar a los vecinos, históricamente cada vez el Código de Planeamiento Urbano tiene mayor capacidad constructiva. Entonces eso se está llevando puesto toda la arquitectura de 3 pisos por escalera, de todas las vanguardias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Todo lo que son petit hoteles, las casas chorizo, edificios italianizantes, edificios art déco, edificios art nouveau, racionalismo. Entonces todos esos edificios están siendo reemplazados por edificios de 7 pisos en calles comunes y edificios de 12 pisos en avenidas. Prácticamente en avenidas no se conserva nada que sea anterior al año 41. Nosotros no decimos que la ciudad tenga que convertirse en un museo y estar totalmente paralizada, pero lo que pedimos es que se haga un inventario de edificios patrimoniales y se decida qué es lo que se protege y qué es lo que no. Claro. Pero se demuele indiscriminadamente, no se pregunta qué es lo que hay, nadie se pregunta qué es lo que hay antes, y se demuele, se construye y después se lamentan por lo que demolieron.
se van como te digo, se van petit hoteles, edificios afrancesados, italianizantes, que no necesariamente están en mal estado, algunas veces sí. Entonces hay toda una serie, ahora ya los barrios más centrales de la ciudad prácticamente no les queda nada, a Recoleta no le queda nada, al centro no le queda nada, pero los barrios más periféricos donde van más avanzando, Villa Urquiza, Devoto, Caballito, Flores, el Bajo Belgrano, Saavedra, Palermo y qué sé yo, lo poco que queda, los pocos conjuntos, en vez de consolidarlos y elegir conservarlos, siempre se elige la demolición. Hay todo un consejo asesor de asuntos patrimoniales que decide qué edificios se demuelen y cuáles no, pero generalmente ese consejo está compuesto por instituciones que están relacionadas con los intereses inmobiliarios o con las constructoras. La Sociedad Central de Arquitectos, el CEPAU, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, entonces siempre eligen para el lado de los 12 pisos, siempre eligen para el lado de los 7 pisos. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero entendemos el desarrollo como algo sostenible y algo sostenible a través del tiempo. No toda la ciudad puede tener 7 pisos y no toda la ciudad puede tener 12 pisos en avenida. Si bien densificar una ciudad hace que sea prácticamente un poco más ecológica porque se ahorra mucho en infraestructura y en gastos y en calles, lo cierto es que tampoco se puede acumular tanta gente y la calidad de vida es mucho menor. Hay que tener una densidad habitable. Y tampoco es que estamos hablando de que la ciudad de Buenos Aires necesita mucha más densidad de la que ya tiene, porque no es Nordelta, donde es un barrio de casas unifamiliares. En un PH hay 3 o 4 hogares. Entonces, lo que cambia es la altura con la que se construye. La ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes desde mitad del siglo XX en adelante. Hay un cambio en la forma de habitar que tiene que ser acompañado con ciertas políticas públicas para que no todo sea demolido. Por ejemplo, y con esto termino para dejarlos hablar, pobres, porque prácticamente no las he dejado hablar. No hay problema. Cuando en La Boca, en el riachuelo, acomodaron todo lo que es la costanera y la levantaron para que no se siga inundando el barrio de La Boca, también se hizo un trabajo muy grande de recuperación de todo lo que eran los conventillos para toda esa gente que vivía en muy malas condiciones, baños, todo lo que es en el interior. Entonces se mejoró mucho la vivienda con planes de recuperación de edificios declarados patrimonio arquitectónico, con planes de recuperación de conventillos. Entonces no es cierto que el patrimonio arquitectónico no se puede utilizar para mejorar la capacidad habitacional y para mejorar la oferta de vivienda. En los 80 se hizo en el barrio de La Boca y, por ejemplo, se hace en el barrio antiguo de Montevideo para que no quede deshabitado. Entonces no se entiende por qué se puede hacer en La Boca en los 80 y ahora no se puede recuperar ningún edificio histórico. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Eso es más o menos lo que estamos reclamando. Mauro, clarísimo todo, te agradecemos por estos minutos con nosotras, nos quedamos sin tiempo, pero seguramente volveremos a hablar en breve porque nos quedaron un montón de preguntas pendientes y nos súper interesa lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando quieran. Muchísimas gracias por el interés en el tema. Gracias a vos, te mandamos un abrazo. Dale, listo, gracias. Pasó así Mauro Sbarbati, colaborador de Basta de Demoler. Recordamos que hablamos con él por la convocatoria que se llama Plaza Palusa, que sucederá mañana desde las 15 horas en Avenida Córdoba y Reconquista. Pueden encontrar más información sobre el cronograma de mañana en el Instagram